Cordial saludo, mi nombre es Clemencia Granados y a continuación presentamos el estudio del caso de trabajo colaborativo del módulo Pensamiento Estratégico y Prospectiva del grupo B01. Bueno, el objetivo es realizar un análisis prospectivo mediante la metodología MIGMAD a la compañía Dispetrocom-SAS. Esta se dedica al suministro de combustibles líquidos y de acuerdo al análisis tenemos como resultado un panorama económico desafiante para la empresa debido a la inflación, la fluctuación de los precios del petróleo. Por lo tanto, la empresa debe enfocarse en productos básicos derivados para aumentar las ventas. A futuro debe realizar inversiones para aprovechar la oportunidad de crecimiento en energías renovables y biocombustibles. En cuanto a la historia, Dispetrocom-SAS fue fundada en 1993 en Bogotá, especializándose en el transporte, distribución y suministro de combustibles líquidos de manera legal y confiable, superando todos los desafíos del sector, destacándose por su transparencia, excelencia operativa y cumplimiento normativo, apoyado por un equipo multidisciplinario experto. A lo largo de los años, Dispetrocom expandió sus operaciones a más de 20 departamentos de Colombia, fortaleciendo su flota e implementando tecnologías para la trazabilidad y el control en tiempo real de las entregas, sirviendo a sectores como construcción, agroindustria, minería y energía. Como metodología, la investigación se llevó a cabo en un enfoque crítico y descriptivo, fundamentándose en el análisis de documentos de la empresa y demás fuentes relacionadas con el desempeño del sector y las principales tendencias. Primero se realizó un análisis externo con la matriz Pestel, identificando los factores económicos, políticos, legales, sociales, ecológicos y sectoriales. A nivel interno se evaluaron factores financieros, de marketing, administrativos, de producción y logística. Luego el análisis DOFA se clasificaron las debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades y la asignación de grados de magnitud a las 30 variables clave. Luego, por medio del simulador, se hizo la matriz de impactos cruzados y el análisis MIGMA para el ranking de las 10 variables más importantes. Luego se generaron los escenarios, creando hipótesis para las variables más críticas, proyectando 10 escenarios futuros para seleccionar el escenario meta y definir la estrategia de la empresa prospectiva. Con respecto al entorno de Dispetrocom-SAS, pues podemos decir que esta es una empresa pequeña que se dedica al transporte y suministro de combustibles líquidos a nivel nacional, que enfrenta desafíos como la regulación gubernamental, la volatilidad de los precios, la competencia, conflictos geopolíticos, entre otros. Sin embargo, se beneficia de la demanda impulsada por sectores claves en la economía como la infraestructura, minería y la agroindustria. Se está adaptando a la presión por el cambio climático, donde requiere grandes inversiones internas en infraestructura, tecnología y capacitación, lo que genera desafíos financieros como el endeudamiento y bajos beneficios a corto plazo. A largo plazo puede mejorar el retorno de la inversión, mejorando indicadores financieros como lo es el ROE y el EBITDA. Su macroentorno muestra una fuerte dependencia de proveedores como Ecopetrol, mientras que a futuro ofrece oportunidades de crecimiento y diversificación, creando un portafolio de productos y servicios con valor agregado, adopción de nuevas tecnologías de movilidad limpia y desarrollo de productos y servicios innovadores y la entrada en nuevos nichos de mercado. Para mitigar ciertos riesgos se recomienda buscar alianzas estratégicas para compartir costos y riesgos y así poder capitalizar para asegurar la competitividad y rentabilidad a largo plazo. Las economías emergentes y el sector de los combustibles tienen un papel económico importante como motor económico fundamental para el país y la contribución significativa al PIB y la recaudación de impuestos. Bueno, buenas tardes. En este momento voy a explicar la matriz MIC y MAC, matriz de impacto cruzado, multiplicativo y aditivo. Y los factores que implican una metodología estructurada para comprender las fuerzas internas y externas que podrían afectar el futuro de una empresa. Bueno, esto se emplea para analizar la influencia y dependencia entre los factores, clasificándolos según su impacto y dependencia. Finalmente se priorizan los factores mediante ponderación y se establece un ranking, permitiendo una toma de decisiones informada basada en la relevancia y magnitud de los factores identificados.
Se clasificaron 30 variables entre internas y externas y evaluamos su impacto en el desempeño de la empresa hacia el año 2030. Bueno, en este caso, los resultados de las variables más importantes se clasificaron en 4 grupos. Variables impulsoras. Estas tienen un alto impacto en el desempeño de la empresa y son relativamente independientes de otras variables. Las variables dependientes, estas tienen un alto impacto en el desempeño de la empresa, pero dependen de otras variables. También variables autónomas, variables de enlace, que estas tienen un bajo impacto en el desempeño, pero dependen de otras. Las de escenarios, en este caso, por ejemplo, escenario pesimista, escenario moderado, escenario optimista, y las estrategias. Con base en los escenarios identificados se propusieron estrategias para cada escenario. Debido pues al manejo de las variables críticas identificadas en MIC y MAC, se proyecta un escenario de crecimiento y fortalecimiento integral para el año 2027, donde diversas variables estratégicas contribuirían al desarrollo sostenible y la competitividad de la empresa y del sector agrícola. En conclusión, el análisis prospectivo realizado permite a la empresa identificar los factores que se pueden tener un impacto significativo en su desempeño al futuro. A partir de esta información, la empresa puede desarrollar estrategias para alcanzar sus objetivos. Nos dio información clave para entender y ayudar la estrategia de una empresa mediana. Hola, mi nombre es Sandra. En esta diapositiva presento la hipótesis construida a partir de 2 variables claves del entorno, los conflictos geopolíticos y la inflación, cada una acompañada de sus posibles resultados y de la probabilidad estimada. Primero, en la variable de conflictos geopolíticos se plantean 3 escenarios. El primer escenario señala que los conflictos graves en países productores de petróleo podrían aumentar alrededor del 10%. Este resultado tiene la probabilidad del 45%. El segundo plantea una situación más moderada con un crecimiento entre el 5 y el 7% y tiene una probabilidad del 35%. El tercer escenario muestra una posible disminución de los conflictos cercana al 4% con una probabilidad del 20%. Luego pasamos a la variable de conflicto, un 6.5 impulsada por precios regulados y mayores costos de producción, con una probabilidad del 40%. La segunda hipótesis sugiere que la inflación podría estabilizarse alrededor del 5% debido a una demanda interna más equilibrada y efectos moderados de la política monetaria, con una probabilidad del 35%. Finalmente, la tercera plantea que la inflación podría disminuir hacia el 4% gracias a menores precios de costos y una tasa de cambio más estable, con una probabilidad del 25%. En general, estas hipótesis nos permiten anticipar escenarios posibles, evaluar riesgos y orientar decisiones estratégicas con base en probabilidades razonadas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Cárdenas y en esta oportunidad vamos a explicar una diapositiva de un escenario meta en el cual tenemos 9 variables con sus hipótesis. También analizaremos el área de economía y precios, donde iniciamos con la variable de inflación, en la cual se espera que aumente hasta aproximadamente el 6.5%, impulsado por precios regulados y mayores costos de producción. También tenemos el dinamismo económico, PIB, donde disminuirá hasta el 1.2%, debido a una desaceleración en la demanda y menor inversión privada. También tenemos la subida de precios de insumos y productos. Los precios de los insumos aumentarán cerca del 8%, impulsados por mayores costos de transporte y variaciones en el tipo de cambio. También tenemos la volatilidad de los precios, en el cual disminuirá en un 8% debido a la amortiguación por los precios regulados y los costos de producción. En el área de estrategia empresarial y de mercado tenemos el capital de trabajo, donde se generaría un aumento del 10% por financiación de pasivos e inversión en capital para mantener el inventario. También tenemos la diversidad de productos, el cual puede disminuir entre un 10
y un 15% debido a los costos de producción y priorización de productos básicos rentables. También tenemos la competencia y la vertificación del mercado. Puede aumentar en un 15% debido a los mayores costos y a la presión de los grandes distribuidores. En el área de factores externos y sostenibilidad tenemos dos variables: conflictos geopolíticos, en el cual el número de conflictos graves de los países productores de petróleo podría aumentar en un 10%, y tenemos la variable de transición estratégica, donde se adoptarán energías renovables y se acelerará la transición energética en un 15%. Mi nombre es Marta y voy a explicar la diapositiva de la estrategia. La organización promueve una estrategia integral basada en la eficiencia operativa y la gestión de riesgos para la reducción de costos, manteniendo la calidad del producto, con garantías de expandirse a nuevos nichos de mercados, con precios competitivos y valor agregado, con aras de fortalecer la relación con los clientes, mantener una negociación activa con proveedores y mantener la cadena de suministro y poder invertir en tecnología e infraestructura moderna, movilidad eléctrica hacia la contribución de la transición energética del país, garantizando el crecimiento y la expansión.